Bendito sea Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están aquí otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Tengo un tema muy importante para compartir con ustedes hoy en el nombre del Señor Jesucristo, y ese es cómo se hace un matrimonio verdadero. ¿Cómo se hace un matrimonio verdadero? Hay muchas tradiciones en el mundo hoy en día, en partes diferentes del mundo, pero el matrimonio o el casamiento es una cosa que Dios ha ordenado desde el principio. Dios ordenó el matrimonio, un pacto de sangre entre un hombre y una mujer. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir a Génesis, al libro de Génesis, al primer libro de Moisés, en el capítulo 2. Y comenzando en el versículo 21, dice, y bendito sea leyendo de la palabra del Señor. Dice, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, bueno. Comenzando otra vez en versículo 21, vamos a tomarlo un poco más despacio. Este es un matrimonio. Este es donde Dios comenzó a ordenar que un hombre y una mujer serán una sola carne. Dos serán uno, unidos en un pacto de sangre. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Antes que eso dice en la Biblia que de todos los animales que Dios había creado, no había ninguno encontrado que pudo ser una ayuda idónea para Adán. Porque Dios dijo que no es bueno que el hombre sea solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Pero de todos los animales no se encontraron nada para ser una ayuda idónea para Adán. Una ayuda idónea es un siervo propio, alguien para servirle en la manera digna de él, siendo el rey de la tierra, porque Adán era el rey de la tierra, el dueño, pues no el dueño, pero el rey, el gobernador de la tierra. Adán tenía la autoridad en el mundo para gobernar sobre todos los animales, sobre toda la creación, bajo solamente a Dios. Entonces Dios dijo, no es bueno que Adán, que el hombre, sea solo. Voy a crear para él una ayuda idónea. Y cuando Dios creó una mujer, no la creó de la tierra, del polvo de la tierra, como creó Adán. Dios tomó la mujer del mismo cuerpo de Adán. Y dice, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Pon atención, por favor. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Esto es ahora hueso de mis huesos. Adán con su palabra estaba tomando Eva, la mujer, para su mujer.
con su palabra. Vamos a dar cuenta que Él no dijo, esto es hueso de mis huesos. Adán no dijo eso. No dijo, esto es hueso de mis huesos. Si hubiera dicho eso, hubiera significado que ella vino de él, de sus huesos y carne. Pero Él no dijo, esto es hueso de mis huesos. Él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora. Con la palabra ahora podemos entender que Él no estaba diciendo que ella era hueso de sus huesos porque ella vino de su carne, de sus huesos, de su cuerpo. Él estaba diciendo, ahora estoy tomando esto para ser parte de mis huesos y carne. Parte de mi carne, parte de mi cuerpo. Yo tomo a ella para ser parte de mi cuerpo. Y Él hizo eso con su palabra, porque Él fue creado en la imagen de Dios. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? Con su palabra. Entonces el hombre que Él creó y a quien dio dominio sobre toda la tierra, Él tenía poder en su boca para hacer pactos, para hacer contratos, para hacer pactos. Por eso Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés y la gente de Israel, hizo un pacto con cualquier persona en el mundo que quiere entrar por medio de su Hijo Jesucristo. Un pacto de sangre. Y una mujer tiene en su parte secreto una cosa que reventada sangra cuando se casa y su esposo quiebra esa parte en su unión sexual, en la cama de su matrimonio. Cuando ella es una virgen y esa parte se quiebra, hay sangre. Y la sangre es la vida del alma. Entonces cuando un hombre toma a una mujer diciendo, yo te tomo para mi esposa, yo te tomo para cuerpo o para hueso de mis huesos, carne de mi carne, yo te tomo para mi esposa. Con su palabra, Él la toma. Y entonces, Él la toma a su cama de matrimonio y la conoce íntimamente. Y entra en su lugar privado, su lugar secreto. Y ellos se unen y vienen a ser una sola carne. Eso es su matrimonio. En estos días, cuando Adán tomó su esposa Eva, no había un hombre con un disfraz y una licencia del gobierno diciendo, ahora pronuncio yo que eres o que son esposo y esposa. No había nada así. Tampoco había nada así cuando Abraham tomó su esposa, o Isaac tomó su esposa, o Jacob sus esposas. No había ningún hombre así. No hay necesidad de ese hombre. Ese hombre está engañando a la gente en hacer un contrato, no un pacto, un contrato legal con el Estado. El Estado es una organización de Satanás que está controlado por el Banco Central. Cada país que tiene un Banco Central se llama el Estado. Es un término legal que quiere decir una corporación bajo el liderazgo de Satanás, que está bajo el liderazgo en este mundo de Roma, el Vaticano, y debajo de esto la ciudad de Londres, que es la capital financiera del Vaticano. Y todos los gobiernos del mundo están gobernados por un banco central en su área. Todo eso es el sistema de Satanás. Y cuando una persona contrata con un agente del Estado, que sea un sacerdote falso o un pastor falso de una iglesia protestante o cualquiera, o un juez, cualquier persona que si es un agente del Estado,
y con una licencia para casarse, eso es un contrato con el Estado, con la bestia. Y eso está dando automáticamente poder y jurisdicción, perdón, mi cerebro quiere hablar, mi lengua no, poder y jurisdicción, dando poder y jurisdicción a la bestia y sus agentes para que controlen cada aspecto del matrimonio, la casa, las finanzas, los hijos, la propiedad, todo lo que viene del matrimonio, automáticamente está puesto bajo la jurisdicción del Estado cuando la gente firme un contrato de matrimonio con el Estado. Entonces eso es una cosa que no solamente no necesitamos, es una cosa que evitar. Pero un matrimonio acontece cuando un hombre toma a su mujer con su palabra ante Dios. Si hay testigos allí, está bien, pero no se necesita. Dios no necesita testigos. Dios, sus ojos están sobre todo. Los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo, dice la Escritura. Entonces, cuando un hombre toma a una mujer, y estamos hablando de una mujer que está libre de casarse, ustedes saben que dice la Biblia que una mujer que está casada y divorciada, ella no está libre para casarse porque todavía está casada. Porque dice la Biblia que la mujer casada está ligada a su esposo mientras que él vive. No no hasta el tiempo que ellos obtienen un divorcio. Mientras que él vive. Si una mujer está casada con un hombre, mientras que ese hombre está vivo, ella es su esposa. Si ellos tienen un divorcio, eso no importa. Ella todavía es una mujer casada. Y cualquier hombre que se case con una mujer divorciada comete adulterio, dice la Escritura. Entonces estamos hablando de una mujer no casada. Cuando un hombre toma a una mujer no casada y dice en frente de Dios y a la mujer, yo te tomo para mi esposa. Tú eres ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces después ese hombre toma a esa mujer a su cama de matrimonio y la conoce íntimamente. Ella es su esposa, lícitamente, ante Dios. Si el corte no considera a ellos casados porque no han casado legalmente, eso no importa. Son casados delante de Dios para la vida. Ellos han sido hechos una sola carne. Dos hecho uno. Una sola carne. Ahora vamos a leerlo otra vez. Desde el versículo 21. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó el hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aleluya. Hay una razón importante que la Biblia dice varona y no hembra. Varona dice. Porque en el idioma hebreo ellos son ish y ishi. Varona y varón son dos formas de la misma palabra, porque Adán era un varón. Y varón era el único nombre que tenía. Adán es una palabra que quiere decir varón. Adán quiere decir varón. Entonces el hombre fue llamado hombre, fue llamado varón. Eso era su nombre. Y aquí en este pasaje de la Escritura, él estaba dando su nombre a la mujer. Dando su nombre a la mujer. Su nombre era varón. Entonces él llamó a la mujer varona. Porque ella vino de él. Y él estaba tomándola
para ser parte de sus huesos y su carne. El hecho que ella vino de él no dice que ella era parte de él. Pero el hecho que él la tomó para ser parte de él con su palabra, la palabra de su boca, hizo un decreto como cada rey tiene autoridad para hacer. Hizo un decreto con su boca. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La tomó para su carne, para hacerla parte de su cuerpo, y le dio su nombre. En estos 4 versículos, esta es la historia de lo que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Esto aconteció. Realmente, esa es historia, eso no es una fábula, eso aconteció. Literalmente, como está escrito en el jardín, que se llama Edén. Pero también es una profecía. Porque esta misma cosa, exactamente, aconteció con nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, ¿qué pasó? Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. El segundo Adán, Jesucristo, cayó en sueño, dio el Espíritu, fue muerto. ¿Y qué aconteció después? Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado, habiendo dado el Espíritu, habiendo dicho, en tus manos entrego mi Espíritu, Señor, y dio el Espíritu, y murió. Un sueño cayó sobre él, y Dios abrió sus costillas con una lanza de un soldado romano. Y de esa herida vino agua y sangre, testifica Juan, el apóstol. Y con esa agua y sangre compró su desposada. Este es el que vino por agua y sangre. No solamente por agua, sino por agua y sangre. Y es el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice Juan en 1 de Juan, capítulo 5. Y en el versículo 8 dice, porque hay 3 que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu y la sangre. Y estas 3 concuerdan en uno: el agua, el Espíritu y la sangre. ¿Y qué se derramó del lado de nuestro Señor, de la herida en sus costillas, cuando fue traspasado por esa lanza de ese romano, ese soldado romano? Agua y sangre. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Agua y sangre. Jesucristo dijo en Juan 3:5, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu, sangre. El que tiene el agua y el espíritu tiene la sangre. ¿Qué se fluyó de esa herida de nuestro Señor Jesucristo en su lado, en su costilla? Agua y sangre, para comprar su desposada. Y él ha dicho, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿No me creen? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 30 y adelante.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará a su esposa, y los dos serán una carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. El apóstol de Jesucristo dijo durante el tiempo del Nuevo Testamento en una epístola dirigida a los santos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará a su esposa, y los dos serán una carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. El Espíritu Santo revela por el apóstol Pablo que este pasaje en Génesis está hablando no solamente de un hombre y la mujer que Dios tomó de su costilla, de su lado, pero también de Cristo y su iglesia. Y no fue necesario que había un hombre para unirnos con Cristo. Es un pacto entre nosotros y Él. Yo tengo un pacto con Jesucristo. No hay otro mediador. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Yo no necesito ningún hombre para unirme con mi Salvador, Jesucristo. Yo soy unido con Él por su evangelio, porque me he arrepentido y me he bautizado en su nombre por la remisión de mis pecados y he recibido de su Espíritu. Yo estoy en Él y Él está en mí. Nosotros tenemos un pacto de sangre y no necesitamos un agente del Estado para pronunciar que tengo un contrato con Dios. Cualquier agente del Estado es un extranjero para mí, porque yo tengo mi pacto con Cristo. Y usted también, si eres mi hermano o hermana. Entonces, podemos ver por la Biblia que el casamiento entre un hombre y una mujer es una ilustración en la tierra, una ilustración, un ejemplo, un modelo que ilustra a nosotros el pacto de sangre que Dios tenía en mente para hacer con su gente, con su desposada, en el futuro de aquel tiempo. Entonces, cuando un hombre toma una mujer con su palabra, dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella no siendo casada con ningún otro hombre, y dice esas cosas en frente de Dios, y ella entonces la toma en la cama de su matrimonio y él la conoce íntimamente. Ellos son una sola carne. Podemos leer después en Génesis, en el capítulo 4, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por el Señor. Adán tomó su mujer con su palabra y se unió, no sé la palabra en español, pero se puso en unión con ella por medio de conocerla íntimamente. Eso es un casamiento, eso es un matrimonio. Se hace con la palabra del hombre y la unión sexual o íntima. Y cuando un hombre hace eso con una mujer, ellos son una sola carne. Ellos han unido su carne. Los dos se hicieron uno. Eso es un casamiento. No se necesita un agente del Estado. No se necesita una licencia o un permiso del Estado. Eso es otra cosa completamente. No tiene nada que ver. El uno es un pacto. El otro es un contrato. El uno es un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios. El otro es un contrato entre tres personas legales, entidades legales que son corporaciones, que automáticamente hace el Estado
la primera persona en ese contrato, y el Estado de ese momento tiene jurisdicción y poder sobre el hombre y la mujer, su propiedad, su casa, sus hijos y todo lo que ellos tienen. Eso es una cosa que no solamente no necesitamos, pero debemos evitar. En este video he explicado de la palabra de Dios cómo obra la ley de matrimonio, de casamiento, la ley de Dios para casamiento. Espero que ha estado una bendición para ustedes. Si tienen preguntas, pueden hacer un comentario si está abierto abajo, o si no, ahí está mi correo electrónico, ahí abajo en la caja de información, y me pueden escribir. Estoy aquí para ayudarles en el nombre de Jesucristo como un ministro de Jesucristo. Yo no he graduado de ningún seminario, yo no pertenezco a ninguna denominación, yo pertenezco a Jesucristo, y la ordenación y llamamiento que yo tengo no es de ningún hombre. No tengo un título de papel en mis paredes, ¿ves? Tengo mi llamamiento de Dios, y Él es el que me ha preparado e equipado para este ministerio que tengo de Él. Entonces estoy aquí para servir a ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.